La idea de hoy es presentar 15 ejercicios sobre continuidad de juego. Lo vamos a hacer en dos maneras, una que es de 0 a 3 pases y otra con pases ilimitados. Cuando hablamos siempre de continuidad, muchas veces pensamos en una cantidad de pases importante, pero a veces con un pase, dos pases, tres pases ya podemos lograr esa continuidad necesaria. Por lo cual, hoy vamos a ir hablando de esos dos tipos, vamos a presentar algunos ejercicios y desde pequeñas ventajas que tenemos, lograr esa continuidad para aprovechar en este caso, penetraciones. Vamos a empezar con los ejercicios con menos cantidad de jugadoras y después les vamos a ir agregando. En este caso, el defensor va a tener un balón en la mano. Una vez que se lo pasa al lateral, va a hacer un giro sobre sí mismo y el lateral va a aprovechar esta ventaja para atacar de una parte o de la otra, tratando o de penetrar o, bueno, si el defensor viene a cerrar, tratar de jugar o con el pivot si va hacia el centro o con el extremo si va exterior. Es un ejercicio muy fácil, hay que tratar de, obviamente, el lateral atacar rápidamente, evitando que el defensor se gire y pueda defenderme. En este segundo caso vamos a tener dos marcas rojas donde tanto el central como el central defensivo van a tener que girar. Obviamente que el central tiene que tener una pequeña ventaja en distancia para poder aprovechar esa ventaja y a partir de ahí, bueno, si el defensor llega a cerrar, tendríamos casi un 3 contra 3. Si logramos una ventaja, bueno, darle esa continuidad para las penetraciones del lateral o del extremo. En este caso vamos a iniciar atacando la zona central, luego una permuta. Uno de los dos defensores va a tratar de cerrar y a partir de ahí, bueno, vamos a tener que tratar de buscar la superioridad numérica. Como de una parte no jugamos, lo que vamos a hacer es introducir otro balón, un pivot que está detrás de la línea, se lo va a pasar al central, que este se lo va a pasar al lateral que va a ir en carrera y a partir de ahí vamos a jugar otra situación de 3 contra 2. En este caso, primera situación, permuta, uno de los dos defensores viene y a partir de ahí la continuidad y después sale un segundo balón hacia el central que se lo pasa al lateral y a partir de acá tenemos otra situación de 3 contra 2 con dos pases. En este caso tenemos un central defensivo con balón, lo va a pasar a uno de los jugadores, va a tocar una marca, como pueden ver, y a partir de ahí tratar de encontrar la ventaja. Como ya dijimos, de una parte no jugamos, va a salir un segundo balón y otro 3 contra 2 de la parte opuesta. Lo vemos de vuelta, pasa esta pelota, toca una de las marcas, el central trata de agarrar ventaja para tratar de, en este caso, penetrar o darle continuidad y a partir de ahí otro central con otro balón para el lado opuesto para así que podamos jugar todos. En este caso vamos a jugar dos balones consecutivos. El primero, el lateral va a ir al exterior para penetrar o dar continuidad, 2 contra 1. Y después va a venir un segundo balón a otro lateral para hacer un 4 contra 3. En este caso, obviamente, podemos hacer un 5 contra 4, agregando otro defensor y un pivot si quisiéramos darle una variante. Pero bueno, decidimos jugar dos balones consecutivos, uno para exterior y uno para zona central, como para darle un poquitito más de variedad a la situación. En este caso, el defensor en el extremo va a pasar un balón, el lateral va a hacer un pequeño cambio de dirección y tratar de atacar y lograr la ventaja antes que llegue este defensor que parte desde el ángulo. Tenemos que ir, bueno, viendo cuál es la distancia óptima para que a veces el defensor llegue y a veces no. Entonces a veces se va a hacer un 4 contra 4 y a veces van a haber situaciones de 4 contra 3. En este caso, un jugador va a tener una pelota en la mano y se debe iniciar a atacar a ese mismo jugador para crear la ventaja y a partir de ahí tratar de darle continuidad. Lo podemos hacer también que si no logramos ventaja, volver la pelota hacia ese lateral en este caso y volverlo a atacar. Lo vamos viendo de nuevo, movemos el balón y a partir de acá el lateral tiene que tratar de conseguir la ventaja para una parte o para la otra y a partir de acá le damos la continuidad al juego, tratando de resolver siempre la menor cantidad de pases posible, obviamente, ¿no?
Ahora vamos a empezar a ver los ejercicios con pases ilimitados. En este caso, los dos defensores de una parte y la otra van a estar agarrando una pechera. Tenemos 3 primeras líneas y la idea justamente es mover lo más rápidamente el balón para tratar de conseguir la ventaja y poder aprovecharla. Le ponemos una casaca o un aro o alguna cosa que puedan estar juntos y en este caso, bueno, mover el balón de una parte para la otra y como van un poco más lento que solos, vamos a conseguir ventajas. Esto sería un 4 contra 3 con doble central. Obviamente tenemos que tratar de entrar por el espacio libre. Podemos jugar a que, bueno, se pueda defender o simplemente tocando al jugador que tenga el balón que se deba pasar. En ese caso, obviamente la circulación va a ser mucho más rápida, hay que jugar mucho más ancho que simplemente, bueno, pudiendo penetrar y que el defensor pueda defender normalmente. Pero bueno, es una variante que podemos aplicar, el tema de tocar, para que la continuidad sea mucho mayor. En este caso no se puede jugar por zona central, es un 4 contra 3, este es bastante conocido este ejercicio y la idea obviamente es mover el balón hasta que encontremos la ventaja de una parte o de la otra en situación de 2 contra 1. La única regla, digamos acá, importante es que por el medio no se puede entrar. También tratar de que los jugadores se muevan hacia el balón porque muchas veces están parados y bueno, perdemos la dinámica del juego. Este es un 5 contra 3, se mete una línea en 12 metros para que los defensores tengan posibilidad de recuperar el balón y acá es tratar de hacer el gol sin que la defensa nos pueda tocar. Metemos la línea a propósito porque si no hay mucho espacio y la defensa obviamente que al ser 2 menos no lograría jamás recuperar el balón o tocar a una persona que tenga la pelota. Así que bueno, ese espacio limitado sirve para esto. En este caso un 5 contra 4 sin central. ¿Para qué? Para poder trabajar líneas de pase menos habituales. Extremo-extremo, lateral-extremo largo, extremo-pivot. Por lo cual, en este caso se defiende, es un 5 contra 4 normal, pero le vamos a sacar ese central, que es el que da pases más clásicos con los laterales, con los extremos. Y bueno, en este caso se defiende normalmente, no se toca porque bueno, no hay tanta ventaja. Así que bueno, es lo mismo. Tratar de buscar pases no habituales y son ilimitados. Seguimos con el 5 contra 4, en este caso tenemos el central, tenemos un semicírculo en zona central donde no se puede tirar y en este caso el central se va a tener que desmarcar de una parte o de la otra para tratar de crear la superioridad numérica y a partir de ahí vamos a tratar de aprovechar la ventaja. Por lo cual vamos a mover un poco el balón y a partir de la decisión de central de ir para un lado o para otro, vamos a tratar de conseguir la ventaja. Obviamente también se puede conseguir la ventaja si en algún momento los defensores juegan de manera agresiva, yendo a los impares y a partir de ahí con pases largos podemos encontrar la ventaja. En este ejercicio tenemos una ventaja de 6 contra 5. Pusimos un círculo con conos en el medio para que el tercer defensor no pueda correr tan fácilmente de una parte a otra. Tenemos 2 pivots, vamos a jugarlo sin central. Los pivots los podemos ubicar donde queramos y bueno, obviamente como están viendo, la idea es tratar de buscar un 3 contra 2 de una de las dos partes. Importante siempre los laterales tratar de fijar para poder conseguir un poquito más la ventaja, tratando de que ese tercer defensor no corra tan rápido de una parte a la otra. Este último ejercicio, bueno, es tratar de tirar por la zona secreta. Solamente el ataque va a saber por dónde va a tener que finalizar. Le podemos decir, bueno, en este caso dijimos que va a tener que finalizar por los extremos. Le vamos a dar una serie de indicaciones, una vez por el extremo, una vez de tratar de lanzar de 9 metros, otra de finalizar con el pivot. Bueno, lo vamos cambiando. Obviamente que la defensa no va a saber estas zonas porque obviamente bloquearía las intenciones del ataque. Después cuando cambiamos, lo que podríamos hacer es decirle al otro equipo que va a finalizar una jugadora, el extremo, el lateral, como para darle una variante diferente que la defensa no lo sepa. Así que bueno, estos son los 15 ejercicios que hoy quise proponer. Espero que les sean de utilidad. Suscríbanse al canal, dejen un comentario de qué les pareció y muchas gracias y nos vemos en el próximo.